Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy os traigo una máquina más de la marca Deco. En este caso ya vais a ver lo que es y a cuál se parece, porque ya en un short que os puse en YouTube la mostré. Así que nada, vamos a verla, vamos a probarla como siempre, como nos gusta, y vamos a ver si se parece a las máquinas de Parsai. Viene una maletita bastante curiosa, de plástico duro, y dentro ¿qué tenemos? Manual de instrucciones, como ya habéis visto, ya sabéis lo que es, un pequeño atornillador de la marca Deco, color amarillo y negro. Ya veis, ¿a qué se parece? Ya seguro que ya estáis diciendo, guau, ¿cómo se parece a una máquina que conocemos ya? Dentro una batería, dos baterías y un cargador de estos normalitos de 110 a 240 voltios, pero no me dice cuántos amperios. Y también tenemos dentro de la maleta pues unas cuantas brocas que no parecen de muy buena calidad, un portapuntas de atornillar y 6 puntas de atornillar de las típicas que será PH2, PZ2, 1 y todas esas cosas. Y no hay mucho más. Como ya os habréis dado cuenta, se parece mucho a la de Parsai. Es exactamente una copia. Exactamente. Yo no sé si han copiado esta o han copiado esta, o es que es la misma patente, pero es exactamente iguales, el mismo tamaño. Lo único que se nota que la de Parsai es un poquito mejor calidad, el metal es más buena calidad, pero es que exactamente están calcadas, hasta los tornillos están en el mismo sitio, el soporte en el mismo sitio, solo que esta, el mandril, parece un poquito más malucho, y ya sabéis que la de Parsai, el mandril, pues tiramos y lo podemos sacar para tener el atornillador. El único que ha cambiado. Por lo demás, los encastres son los mismos, los botones están en los mismos sitios, el mismo molde, cambian muy pocas cosas. Solo si os dais cuenta que es un poquito más alta donde está la batería. Ahora veréis por qué. Esta de Deco, la batería está más alargada, pero es exactamente la misma que la de Parsai. Si os veis, lo único que no tiene el encastre. Os la voy a poner al lado para que veáis la diferencia. En esta de Parsai, la batería es un poquito, si os dais cuenta, un poquito más corta, más bajita, pero la diferencia es esta. En la de Parsai le han hecho aquí una hendidura, en la de Deco la hendidura está completamente entera. Si cortáramos esa hendidura que tenemos aquí, podríamos utilizar la batería de Deco en Parsai, pero no al revés. ¿Por qué? Porque las baterías de Parsai, al tener esa hendidura, aquí Deco lo que lo tiene es plano. Entonces cuando intentamos meter la batería, no me encaja. Aparte que si os dais cuenta, las baterías de Parsai tienen unas aletitas aquí, que son las que hay que limar, como ya os dije en un vídeo, para que funcionen en las máquinas de Enel y demás. Pero si quitara esas ranulitas, casi que entraría, casi que encajaría bien. Pero bueno, al tener ese saliente, pues ya no podemos meter las de Parsai en esta máquina de Deco. Pero ya os digo, si quitamos en la de Deco esta aletita de aquí, sí que me vale en la de Parsai. Pero bueno, como tengo la de Parsai, tengo la de Deco y tengo las dos baterías, no voy a hacer el invento, pero ya os digo que funciona. La otra simplemente os la he traído para que veáis la diferencia, para poder probar las baterías, que veáis las diferencias y que se pueden usar unas baterías con unas y con otras. Lo que es el sistema de carga, si os dais cuenta, cuando apretamos también dale las lucecitas ahí, se enciende que la batería está cargada, exactamente como el Parsai, y tenemos el LED ahí escondido debajo, que exactamente lo mismo como la de Parsai. Y la luz también, solo que aquí la luz apretas y se apaga y aquí se queda encendida un tiempo cuando hemos apretado. Por lo demás ya os digo, es exactamente lo mismo, es un motor también de 12 voltios, de la velocidad es de 0 a 350 revoluciones por minuto en la primera velocidad, en la segunda velocidad 1350 revoluciones por minuto, un torque de 28 newtons y el diámetro del mandril 10 milímetros, lo máximo que podemos poner es 10 milímetros. Que si nos venimos a la de Parsai, vemos que la de Parsai, la performance, si lo queréis en inglés, como algunos, va de 0 a 1750 revoluciones por minuto, lo que es la segunda velocidad. La 1 va de 0 a 460, o sea que esta es un poquito más lenta que la de Parsai. Para cargar las baterías, pues no lleva cargador como el de Parsai, sino que viene con este cablecito. Y aquí, si os dais cuenta, en la batería tiene un agujerito. Si queréis agujerito, metemos el cargador y es esta luz indicadora que tiene el cargador que nos va a decir si está cargada o no. Así que voy a ponerla a cargar para que veáis cómo va y voy a coger una carga completa para probar la máquina y a ver cuánto dura la batería. Perdonad el desastre del taller, pero como estoy recogiendo todo y metiéndolo en caja, está todo un poquito a lo loco. Ya veis que está en luz roja, cuando esté cargada se pondrá verde, así que voy a dejarla cargar
y nada, y vamos a probarla. Para hacer las pruebas me he cogido un trozo de madera bastante resistente, duro, y vamos a la prueba la misma que hicimos con Parsai, atornillar y atornillar, a ver cuánto dura la batería y a ver si el motor se bloquea, aguanta, cuando le metemos tornillos bastante largos. Tiene un embrague que va hasta el 18 y luego tiene una posición que es solo para atornillar o para taladrar. No tiene mucha... El botón, ya para empezar, el botón este de aquí se mueve, si os dais cuenta, cuando atornilla se va hacia atrás. El 2 se mueve un poquito, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Voy a cogerme un tornillo bastante largo y gordito para que vaya forzada la máquina, como me gusta a mí, que en condiciones extremas un poquito, a ver si va bien. Y nada, vamos a empezar a ver cuántos agujeros podemos hacer. Lo que no sé si las luces de indicación serán muy fiables. Tengo que decir que aunque es más lenta cuando atornilla, se nota que tiene menos revoluciones que la de Parsai, pero tiene mucha fuerza, no se traba, no se queda enganchada. Y si apretamos fuerte, que el tornillo, que la punta está bien fijada a la cabeza del tornillo, no se para, no se quedaba enganchada ni nada, o sea que tiene bastante potencia. Eso sí, es un poquito más lenta que la de Parsai. En cuanto al peso, es exactamente el mismo peso, yo creo que llevará hasta el mismo motor, porque como ya os estoy diciendo, es que es una réplica exacta, lo único que cambia son los colores y que la calidad del plástico y del metal parece inferior, pero por lo demás es exactamente igual. Haré el enlace a esta máquina para que la veáis, comparéis vosotros, y si os interesa para comparar con la de Parsai, pues la podéis comprar en el enlace que os voy a dejar, que es donde yo la he comprado. Ya os digo que no es exactamente la misma calidad, pero también es un poquito más barata que la de Parsai Performance. Y digo performance en inglés, porque normalmente digo siempre performance, porque es con el acento francés, porque es lo que me sale, lo siento, es lo que me sale del alma, es lo que escucho durante mi vida, lo que más escucho es francés, así que nada, pues a veces me sale performance, pero bueno, es performance, ¿ok? Pero vosotros lo entendéis, entre nosotros nos entendemos. Cuanto a lo demás, utilización va genial, no se traba, no se queda enganchada cuando atornillamos, no flojea, no. A veces sabéis que hay máquinas que cuando tienen menos fuerza intentas atornillar y el mandril o lo que es el embrague salta, o no salta pero la máquina no avanza y el motor se empieza a calentar. En este caso no me ha pasado. Con una batería he hecho unos 80 atornillados, quiere decir meter y sacar el tornillo. Es un tornillo, como ya veis, bastante largo, bastante ancho, y la madera es bastante dura. Ya habéis visto que le cuesta entrar, pero entra. O sea, no duda, la máquina no duda en atornillar. Pero bueno, se nota que la madera es dura porque el tornillo se calienta y lo he notado. Me he tenido que poner los guantes porque me estaba quemando la mano. Si estáis buscando una opción un poquito más económica que la de Parsai, o no os gusta Parsai y preferís otra marca, Deco puede ser una buena opción. La verdad es que me impresiona esta máquina, que tampoco son muy caras y funcionan bastante bien. Las brocas que vienen son calidad muy bajita, pero bueno, para hacer 4 tal, para aprovecharlas así para 2 o 3 veces, os puede hacer el apaño. Pero bueno, que sepáis que las brocas no son de muy buena calidad. Lo que es el mandril va hasta 10, como os he dicho, y es un plastiquito un poco, no es de muy buena calidad, pero si os dais cuenta, como ya os enseñé en un vídeo, tiene el tornillito en estrella, así que podemos desmontarlo y cambiar el mandril y poner un poquito más grande y de mejor calidad, porque en este caso sí, no como las de Parsai, que es un cabezal que se retira, en este caso es un mandril universal, que podemos cambiarlo por uno de mejor calidad si queremos tener una máquina un poquito, o sea, un mandril un poquito más grande y que nos entre en brocas más grandes. Pero bueno, yo creo que con 10 milímetros es suficiente para talar, hacer agujeros, unir muebles, montar muebles y demás. Va bastante bien. La batería ha tardado en cargarse 45 minutos. Así que una carga completa de batería son 45 minutos y os da para trabajar
bastante. O sea que podéis estar trabajando con una y mientras tener la otra cargando, ya que tenemos 2 baterías. Los acabados no son muy malos, pero bueno, ahí como todo, se nota ahí un poquito que está un poquito abierto. Y como os digo, el plástico es un poquito de más mala calidad que el de Parsai, el metal también. Pero bueno, es lo que hace abaratar el coste. Siempre ya sabéis que cuando abaratamos costes, o bajamos la calidad o fabricamos más rápido. En este caso, pues fabricarán rápido porque son chinos y han bajado un poquito la calidad para economizar. No tengo mucho más que decir de este atornillador de la marca Deco. No está nada mal por el precio que tienen, no está nada mal, pero bueno, no es una calidad excesiva. Así que espero que el vídeo os guste y que os sirva de ayuda para conocer una máquina más de la marca Deco, que finalmente, si os dais cuenta, son todas exactamente iguales como Parsai, se parecen mucho las máquinas. Así que nada, hasta luego.